aquí está el título de la serie, Cristo es mejor, a lo que el título del día de hoy es Jesucristo es mejor que Moisés, Hebreos 3, 1 al 6. El título es, repito, Jesucristo es mejor que Moisés. Bien, para los que no están familiarizados con todo esto, quiero resumir de lo que voy a hablar. Moisés era un líder nacional y fue fiel como siervo en la casa de Dios, es decir, en el pueblo de Dios, el pueblo hebreo en el Antiguo Testamento. Cristo, el Hijo de Dios, es fiel como hijo sobre la casa de Dios, y aquí ya te estoy spoileando. Dice, por tanto, nuestra respuesta no debe ser admirar a Cristo superficialmente o disminuirlo como solemos hacer a algunos en Latinoamérica, diciéndole Jesucito, Diosito, ¿no? Que probablemente tan solo sea una expresión, pero eso comunica mucho de nuestra teología y nuestra cosmovisión, sino considerar a Cristo, aferrarnos a Él y vivir con confianza en la gloria futura. Eso es básicamente lo que voy a estar desplegando el día de hoy, con 3 puntos en la estructura. Considera a Jesús, reconoce a Jesús y aférrate a Jesús. Cuando nosotros tenemos a un líder nacional y que ha hecho una gran labor por nuestro país, normalmente le otorgamos una gloria, cierta autoridad para nosotros, ¿no? Ya sea George Washington, ya sea Mahatma Gandhi, ya sea Benito Juárez, cada país, Simón Bolívar, cada uno tiene sus líderes nacionales. Si no, estos líderes pueden ser políticos y entonces puedes poner a lo mejor un color de algún partido o poner un número y una letra y que suene lo que tú quieras. El punto es que normalmente el pueblo o la nación ve a estos personajes como alguien a seguir. Idealmente, yo sé que en la actualidad se ha denigrado muchísimo y ha caído mucho en la irreverencia para con la autoridad, pero si nosotros viajamos en el pasado, en el pueblo hebreo, siglos y siglos antes de Cristo, el pueblo hebreo, el pueblo de Dios, había sido adquirido como esclavo por toda esta región de Egipto, y entonces habían caído en la esclavitud. Nace un personaje llamado Moisés, al cual se le atribuye como significado como libertador o el que libera, y por mano propia este líder nacional llamado Moisés, que creo que todos aquí conocemos un poco de su historia, más adelante vamos a hablar un poco de él, trata de ejercer esta libertad por mano propia, y entonces lo que ocurre es que al momento de ejercer su supuesta justicia, mata a un egipcio y lo entierra. Para este entonces alguien lo ve y la próxima vez que se aparece Moisés en la escena, sí, es reconocido y es perseguido, lo que provoca que Moisés viva en el desierto y ahí pasen muchas cosas muy interesantes. El punto es de que regresa del desierto 40 años después y ahora Dios lo encomienda y le da el poder, por así decirlo, para que pueda libertar al pueblo hebreo del pueblo egipcio. En fin, muchos arqueólogos han traído pruebas verídicas, historiadores han traído confirmación de los relatos bíblicos para que no sea simplemente un cuento de hadas o un cuento ficticio, sino que todo lo que está es verídico. Incluso el libro de Hechos, en capítulo 7, esta semana en mi devocional, describe cómo Pedro y Esteban están predicando y están narrando toda la historia desde los patriarcas, ¿sí?, hasta la llegada de Jesucristo, incluido Moisés. Por lo tanto, si pusimos a Moisés como un líder nacional que vino a instaurar toda la ley jurídica, religiosa, moral, social, a través de los 10 mandamientos, que no tan solo eran 10, sino eran más de 600, entonces obviamente el pueblo lo iba a poner en un pedestal, ¿sí? Cuando alguien hace una reestructura que favorece a muchos, le solemos poner una gloria implícita, ¿sí? Por eso muchos presidentes, muchos líderes políticos, algunos los idolatran, los veneran, pero aquí en la carta a los hebreos el contexto sociopolítico era, existe una nación que los está gobernando ya siglos después de Moisés, y entonces Cristo ya ha muerto, ya ha ascendido al cielo,
con un cuerpo glorificado, y en este punto el pueblo cristiano, que no era conocido así, sino los seguidores de Cristo, los del camino, eran seriamente perseguidos por causa de su fe. Este es el contexto sociopolítico, porque todo rondaba acerca de las alianzas que tenían los líderes religiosos con los líderes políticos, y los cristianos que por fe genuina habían creído en el evangelio estaban a punto de desertar. Es decir, ya no quiero ser cristiano porque hay persecución de por medio. Ya no quiero ser cristiano porque prefiero las antiguas usanzas o la tradición o los ritos en los que me siento seguro, en lugar de dar pasos de fe. Ese es el contexto básicamente a donde yo quiero llegar, porque el primer punto es: considera a Jesucristo. Y esto puede sonar muy simple: considera a Jesucristo. En este punto quiero, por tanto, consideren. Bien, el versículo 1 del capítulo 3 dice: por tanto, hermanos santos, hermanos que forman nuestra hermandad, participantes del llamamiento celestial, es decir, ustedes que han sido regenerados por medio de la fe, ahora ya no son ciudadanos de la tierra, sino ahora son ciudadanos del cielo. A ustedes les hablo: consideren a Jesús. Suena algo como irónico. Si los cristianos siguen a Jesús, ¿por qué hay una instrucción para decir consideren a Jesús? ¿Qué no se supone que un cristiano sigue a Jesús y lo considera? Bueno, no necesariamente. Porque si tú estás casado y llevas más de 3 años, por lo menos 5 años, el que tú tomes una decisión importante en tu familia, un gasto, unas vacaciones, sin considerar a tu esposa, y puede ser: oye, pero viven juntos, son una sola carne, ¿cómo es posible que no se hayan puesto de acuerdo? Pues dirían en mi pueblo: mismamente. Podemos estar con Jesús, venir a la iglesia, ir a donde tú quieras y no considerar a Dios. Pero el punto aquí es, dice el diccionario bíblico de Logos, es un verbo: consideren, ¿no? Piensen, consideren cuidadosamente acerca de algo. Y el diccionario, ¿sí? Dice: prestar atención, considerar a alguien o algo por sus buenas cualidades. Ahora, probablemente tú eres mucho mejor que yo y más disciplinado que yo, y te honro por eso. Pero yo a veces suelo olvidar los días de la semana y algunas cosas del calendario. Si yo no considero a mi esposa, hemos tenido situaciones en las que tengo que visitar una familia en Coyoacán y al mismo tiempo en Cuautitlán. El mismo día, con 1 hora de separación. Yo digo: Señor, ¿por qué no consideré a mi mujer? Ese es mi caso. Tu caso puede ser diferente. Aquí la intención que el autor de Hebreos nos está diciendo es: considera a alguien que es mejor por sus buenas cualidades. ¿Y a quién mejor que nosotros? Que la excelencia y la rectitud moral de Jesucristo. El cristianismo, por lo tanto, consiste, ojo, no en venir simplemente a la iglesia o no simplemente ir y peregrinar. El cristianismo consiste en conocer a Cristo, confiar en Cristo y vivir considerando, prestando toda tu atención a lo que Jesucristo es como Rey digno, eterno, amoroso. Todo lo que ya desplegamos en Hebreos 1 y capítulo 2, y hacer lo que Él nos dice en su palabra. Una cosa es considerar y tener toda la teoría y estar pulcramente correcto, y no hacer nada. La intención aquí, mis queridos, porque estoy hablando con diferentes kilometraje en el cristianismo. El fin del cristianismo no es llenarnos meramente de conocimiento, porque hay mucho conocimiento sin poca aplicación en algunas iglesias, y hemos denominado cabezones teológicos.
Pero hay otros que son muy buenos para aplicar, tienen unas piernotas, pero un cerebro muy pequeño. Es decir, no saben por qué hacen lo que hacen. El punto es ir generando un equilibrio en esto entre lo que sabemos y lo que hacemos, mis hermanos. Y esta historia me encanta repetirla porque es real. En los inicios del pastorado, sí, una hermana de edad avanzada se me acercó y me dijo: pastor, usted habla de la palabra de Dios y predicamos verso a verso, pero yo solo terminé la primaria. No me alcanza la cabeza para recordar todo lo que se ve en los sermones y en los libros y todo eso. A duras penas puedo leer y escribir. Y yo me acuerdo que le dije: hermana, no se preocupe por retener todo lo que se dice. Ocúpese en aplicar lo que sabe. ¿Qué sabe de Dios? Pues eso está fácil, pastor. Sé que debo de amarlo a Él con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas, y a mi prójimo como a mí mismo. Le dije: hermana, viva eso, aplique eso. No hace falta, porque me encantaría que muchos de mis congregantes, mis hermanos, de los que formamos parte en Horizonte, aplicaran tan solo un principio en sus vidas. Pero saben mucho. ¿De qué serviría conocimiento sin la acción? Quiero que repasemos un poco esto, porque Hebreos 3:1 dice por tanto, y podemos pasar muy rápido por esta selección de palabras. Por tanto, por todo lo anterior, ¿cuál es la causa del por qué tú y yo necesitamos considerar a alguien que a lo mejor no conoces? O que conoces pero has olvidado, o que conoces o te has convertido en un necio sin querer obedecerlo. Bueno, esta es la causa por qué debemos considerar a Cristo. Primero dice el versículo 2 del capítulo 1, porque es hijo de Dios. Ya no voy a predicar esto, ya lo predicamos en semanas pasadas. Jesús es heredero de todas las cosas. Jesús es hacedor del universo. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Cristo es la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Cristo sostiene todas las cosas. Cristo purifica de pecados. Jesucristo está sentado a la diestra de la majestad de Dios. Jesucristo es mucho mejor que los ángeles. Jesucristo es un nombre mucho más excelente, nombre por sobre todo nombre. Jesucristo es el primogénito del mundo. Jesucristo es el adorado por los ángeles. Cristo reina en su trono con equidad. Cristo ama la justicia. Cristo aborrece la iniquidad. Jesucristo ha sido ungido por Dios. Jesucristo es el hacedor de la tierra y de los cielos. Jesucristo es eterno. Jesucristo es el mismo ayer y mañana por siempre. Jesucristo tiene a todos sus enemigos en el estrado de sus pies. Todo esto lo hemos desplegado en el capítulo 1. Y por si fuera pocas las causas para poder considerar a Jesús, revisemos el capítulo 2. Jesús anunció la gran salvación como mensajero, y aparte él es el mensaje. Dios sujetó en Jesucristo todo bajo los pies, sus pies. Jesús es coronado de gloria y de honor. Jesús probó la muerte por nosotros, por todos nosotros. Jesús llevó a muchos a la gloria. Jesús santifica a los santificados. Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Jesús anuló la muerte por medio de su muerte y resurrección. Jesús nos libró del temor a morir. Jesús nos ayuda o nos socorre poderosamente cuando estamos en tribulación. Jesús fue un sumo sacerdote misericordioso y fiel para propiciación de nuestros pecados. Y Jesús es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Causas y motivos faltan para poder considerar a Jesús? Yo creo que no. Si tú y yo tenemos tan solo un poco de atención en lo que la Biblia habla acerca de Jesucristo, tendríamos que quedarnos totalmente anodadados, sorprendidos y decir: ¿por qué nunca te había considerado en mi Biblia, en mi vida? Dice Proverbios: el necio arruina su vida y después le echa la culpa a Dios. ¿Quién tuvo la culpa de la ruina en nuestra vida? Dios no fue.
fuimos nosotros y en nuestra necedad lo culpamos a un Dios santo. Bueno, sigamos. Considera, en una de esas, considera escuchar, atender, prestarle atención a lo que Jesús dice. Igual y te socorre, igual y te da una nueva vida, igual y te abraza con su amor para perdonar todos tus pecados. Digo, considera a Jesús. Hay dos dimensiones fundamentales en la obra de Cristo: apóstol y sumo sacerdote, o títulos, como algunos suelen decirlo. Apóstol es esta palabra, apostolos, y básicamente el significado es alguien enviado en una misión para representar los intereses de otro. Tristemente, y pido disculpas públicas para aquellos que han visto Enlace TV, en la televisión de paga, porque las personas, la gran mayoría que ve Enlace TV o programas o canales similares, no representan a Dios. Al contrario, manchan la imagen de Jesucristo. Y por culpa de unos, el nombre de Jesucristo es vituperado. Te pido perdón, porque ellos no nos representan. Perdón, porque nosotros tendríamos la Biblia y que exponer sus mentiras para decir: un apostolado es alguien que ha sido enviado con una misión, y Jesús fue el mejor apóstol porque fue enviado por el Padre hacia nosotros. La palabra apóstol o el término apóstol fue tan solo para 12 hombres en particular en un momento específico, más uno, el 13, porque uno de los 12 se suicidó, y entonces nombraron a otro y otros, y luego Pablo se añadió. Fuera de ese nombramiento no hay más apóstoles como lo vemos en el Nuevo Testamento. No así en el regalo de poder dar palabra profética o apóstol en el sentido de ser enviado. Pero si nos ponemos estrictos, cualquier misionero en el campo es un apóstol, es un embajador, es alguien que está hablando en representación de Cristo para todos nosotros. Por lo tanto, Cristo, Jesús, es el mejor apóstol, el enviado perfecto, que hablaba de un mensaje, y ese mensaje era su vida misma. Es hermoso. Pasemos al siguiente término. Bueno, primero aquí están los apóstoles, una representación pictórica de los 12 más todos los que estaban ahí, una representación escultórica de los apóstoles, ¿sí? Y veamos ahora lo que se refiere con sacerdote. El sumo sacerdote, que también ya lo expliqué la semana antepasada, era el más alto designatario religioso, representante de la nación ante el Señor, ¿sí? Dice el nuevo diccionario de la Biblia ilustrado. Por lo tanto, este sumo sacerdote tenía una encomienda de representar al pueblo delante de Dios para perdonar sus pecados. Jesús totalmente es como anillo al dedo. Fue el mejor sumo sacerdote porque nos representa delante del Padre, dice Hebreos 2:17. Hasta aquí, estas dos dimensiones encajan a la perfección en la persona de Cristo. Por eso, en una de esas, considera a Jesús, que es el sumo sacerdote y es el enviado por Dios con una misión. Aquí tenemos algunas vestiduras tradicionales de los sumos sacerdotes en esculturas y en una tipo fotografía algo moderna, ¿no? Ya los apóstoles, perdón, los sumos sacerdotes ya no tienen el tabernáculo, ni el templo, ni el arca del pacto donde ejercer este sacrificio. Considera a Jesús como apóstol y sumo sacerdote significa reconocer que Dios nos ama tanto, porque hasta ahorita podrían ser términos o conceptos como: wow, está padre lo que dijiste, pero ¿y a mí qué? El punto es, porque Dios te ama tanto al punto de enviar a su mejor apóstol, a Jesucristo, para que escuchemos y creamos el evangelio y habitemos en su amor eterno. Uno nunca manda a lo mejor de sí, de su equipo, a menos de que se ame mucho a la otra persona. Hemos estado platicando y bromeando. Tengo 3 hijos, pero difícilmente, casi imposible, yo podría entregar a mi princesita, muñequita linda que amo, por un pecador. Difícilmente, casi imposible yo lo haría. Pero Dios
envió a un mejor apóstol para decirte, Él te ama tanto que no quiere que te pierdas, sino que tengas vida eterna. Y no una vida eterna etérea, así como viviendo, así nada más como si fuera una nube y ahí vagabundeando por la vida, sino para que puedas habitar en su amor. Y Jesús actúa como nuestro sumo sacerdote ante el Padre y al mismo tiempo representa al Padre para nosotros. Porque sin este intermediario, tú y yo todavía en este cuerpo corruptible no tenemos la facultad de poder relacionarnos con el Padre. Dios se preocupa tanto por tu relación con Él, ¿sí?, que Jesús es quien intercede por nosotros para con el Padre. 1 Timoteo 2:5. Nadie más tiene el derecho y el poder de interceder entre la humanidad. Y aquí me voy a meter en problemas. Ni la Virgen, ni los santos, ni los ángeles, ni las estampitas, ni los líderes nacionales, ni los gurús, ni los espiritistas, ni las brujas, ni los santeros pueden interceder delante de Dios por ti. Solo Jesucristo. Solo Jesucristo. Ni siquiera el pastor, ¿eh? Jesucristo te hace una invitación porque te ama. El mensaje para que no te resistas y puedas, como esa mujer que batalló por años con esta enfermedad de flujo de sangre, donde visitó doctores, gastó fortunas y su salud no mejoraba. Y cuando se encontró con Jesucristo, tan solo tocó el borde de su manto y ya fue sana. Tu fe te ha sanado, le dijo. A otra mujer pecadora, adúltera, le dijo, ¿dónde están los que te juzgaban? Vete y no peques más. A hombres traicioneros, desleales, como sus apóstoles, le dijo, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Les dio un futuro, les dio un propósito. Jesús no te va a desechar. Acércate a Jesús. Una aplicación de todo esto es cuando dejamos de considerar a Cristo, mis queridos hermanos, nuestros problemas se hacen grandes o creemos que se hacen grandes. Cuando consideramos a Cristo, entonces recordamos cuán grande es Jesucristo. De hecho, dice, considera a Jesús cuando hayas pecado, porque es muy fácil para la humanidad considerar tu propio error y habitar en él hasta que te pudras. A menos de que alguien más o menos venga y te ayude a salir, pero ningún ciego puede guiar a otro ciego. Considera a Jesús cuando hayas pecado, porque de él recibirás, cuando te arrepientas, alivio del que tanto buscas. Por eso las personas no te pueden dar el alivio que tanto buscas. Por eso las sustancias no te pueden dar el alivio que tanto buscas. Ni tampoco la canción de este famoso poeta, donde el sueño te puede quitar tu sufrimiento, viviendo, vivir, durmiendo, soñando, vivir, soñando. Yo vengo de ahí y no alivio nada. Considera a Jesús. Él es el único para decirte, tus pecados han sido borrados. No importa qué pecado haya sido. Considera a Jesús en tu matrimonio. Probablemente has vivido a tu manera. Probablemente no has considerado a Jesús y por eso estamos en la condición en la que estamos. Y si en una de estos días consideras a Jesús y lo que Él dice, por ejemplo en 1 Pedro 3:1-7 y en Efesios 5:22-33, no me va a dar tiempo para poder desplegar esto y desmenuzarlo. Te invito a que tú lo leas en tu casa. Pero igual, y si consideras en tu matrimonio a Jesús, a Cristo y su amor por ti, y si consideras a Jesús cuando tienes que perdonar, porque he hablado con N cantidad de personas, incluido yo mismo, que es tan difícil perdonar con mis propias fuerzas. Y si en una de esas
consideramos el amor eterno de Jesucristo, que nos limpió y perdonó toda nuestra deuda. Y no tan solo nos ha perdonado 7 veces, sino 70 y cientos de veces nuestro pecado para que nosotros podamos extender perdón. Yo sé que es difícil, pero el perdón no está condicionado a tu madurez, ni siquiera a lo sentimental. El perdón tiene que ser un acto de obediencia. Y si en una de esas consideras a Jesús para entender de la vida y que no te apoyes en tu propio entendimiento, dice Proverbios 3:7 al 8, no te apoyes en tu propio entendimiento y entonces mejor busca la sabiduría de Dios. Y si en una de esas consideras a Jesús, suena como irónico decir esto frente a una congregación de cristianos que seguimos a Jesús. Reconoce a Jesús. El autor dice en el capítulo 3, en el versículo 3 de Hebreos 3, porque Jesús ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Bien, está haciendo una comparación entre Moisés, el líder nacional hebreo, judío, que los judíos tenían muy en mente, y a Cristo. Bien, Moisés fue considerado siervo de la casa de Dios, es decir, todo el templo y el tabernáculo, mejor dicho, del tabernáculo, ¿no? Fue un siervo. Pero Cristo, según estos versículos, Él es el hijo sobre la casa. Es decir, tú no vas a poner por encima, perdónenme la expresión, no es mi intención sonar grosero, pero tú no vas a poner a la chacha que te ayuda a hacer el aseo por encima de tus hijos. Eso sería, no sé ni cómo expresar eso. O sea, no tendría ningún sentido. Tú no pondrías a alguien fuera de tu familia por encima de tus hijos, ¿verdad? Bien, en la casa del Señor sigue esta misma lógica. Moisés, este líder nacional, ojo, no estamos echándole tierra o haciendo leña del árbol caído del liderazgo de Moisés. La intención de Hebreos no es desmenuzar o desmembrar o hacer quedar mal a Moisés. No, él fue un hombre manso, no hubo nadie como él, pero Jesucristo es superior. Moisés era parte de la casa, pero Cristo era el constructor de la casa. Moisés fue un siervo fiel, fue diligente, pero Cristo es un hijo fiel. Moisés era el administrador, pero Cristo era el Señor de las cosas que las teníamos que administrar. Moisés apunta hacia Cristo porque siempre estuvo diciendo, vean a él, la promesa mejor, la profecía del Mesías, y Cristo es ese cumplimiento profético. Bien, después de esta comparación surge la pregunta, ¿qué es la casa de Dios entonces para nosotros en el siglo XXI? Si ya no hay templo, si ya todo está perdido, ya no hay este rito. Bueno, la casa de Dios ya no es un edificio como en el Antiguo Testamento. La casa de Dios simplemente se refiere a las personas que conforman su iglesia. Así de simple. Porque el Espíritu de Dios habita en sus hijos. Y el cuerpo de nosotros, dice 1 Corintios, que es templo del Espíritu Santo. Romanos 12:1 dice que nuestro cuerpo debe ser como un sacrificio vivo, razonable delante de sus ojos. Tu cuerpo, todo tu biología, conforman lo que hoy es la iglesia. Por lo tanto, la iglesia le pertenece a Cristo. Él la compró, Él murió, Él le entregó su sangre. Hasta aquí no hay ninguna falla. La iglesia no nos pertenece a nosotros, la casa de Dios no nos pertenece y nosotros tan solo somos colaboradores. Acompáñame en tu Biblia en 1 Corintios 3:9. Esto te va a ayudar para los que les está dando un poco de sueñito, ¿sí? A que puedas despertar un poco. 1 Corintios 3:9 dice: porque nosotros, los que somos la iglesia, somos colaboradores, no dueños en la labor de Dios. Quiero detenerme aquí un poquito, porque normalmente tú no escoges a alguien como colega o colaborador a menos de que sepas quién es. Porque si no, si sumas a alguien a una obra, o te la va a echar a perder, o te va a traicionar, o te va a quedar mal. Bueno,
Nosotros somos como esos chalanes que nadie daría ni un peso por nosotros y Dios nos está considerando para su obra como colaboradores. Y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. Wow. Dios ya no habita en paredes hechas de piedra, sino Dios habita en la congregación, en la iglesia, en nosotros. ¿No te parece eso algo privilegiado? Moisés sirvió en la casa, pero Cristo es el hijo sobre la casa. No te vayas con las fintas. Podremos lucir gloriosos por fuera, construcciones enormes. Nos encantaría tener una construcción enorme propia, porque tenemos una bonita y todo, pero no es propia. Pero la verdad, algunos me han dicho, pastor, ¿por qué no invertimos y compramos un súper terreno y nos endeudamos por 15 o 20 años para construir una mega iglesia? Y lo digo, ¿qué fin tiene? Está padre y admiro a los que hacen eso, porque la verdad se ponen en deudas millonarias. Yo no aguantaría si con una deuda de X ya me ando ahogando. Pero te imaginas de millones y millones y millones. Y yo digo, wow. Pero nuestro propósito está en invertir en la gente, en amar a la gente, en conocer a la gente, en servirle a la gente. No nos vayamos con la finta la próxima vez que entremos a un templo, porque el templo real es cada uno de nuestros hermanos. Algunos son iba a decir un chiste, pero me ahorro por amor a mí mismo, porque yo. Entonces, la iglesia somos todos nosotros. El cuerpo de la casa de Dios somos nosotros. Hombres, mujeres, ancianos, niños que forman una comunidad para conocer, alabar, ayudarnos, orar, soportar nuestras cargas, escucharnos, consolarnos con la palabra del Señor. La nueva generación, para que pueda ir despuntando y pueda bendecir a la siguiente generación y a la siguiente con la misma palabra de Dios y decirle, porque Cristo te ama, arrepiéntete de tus pecados. Mi esposa y yo hemos orado durante 11 años por la siguiente generación de pastores y líderes que van a estar guiando a mis hijos, para que a su vez mis hijos puedan ser los líderes, pastores, consejeras, consejeros bíblicos de tus nietos. Wow. Pero para eso hay que aferrarnos a Jesús. Aférrate a Jesús. La palabra aferrar es una palabra que cambié un poco, pero tiene el mismo sentido, porque ya en el versículo 6 dice, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros. Estoy en Hebreos 3, 6. Si retenemos firme, la palabra retener firme es esta acción, este verbo de adherirse firmemente, ya sea en un sentido físico o abstracto. Así como los bebés se aferran y se adhieren a sus mamás los primeros años y que no son inseparables, ¿no? Así también, como un niño, deberíamos, como un bebé, aferrarnos a Dios, aferrarnos a Él. Los destinatarios, como lo comenté al principio de la carta de los Hebreos, eran cristianos que estaban al borde de negar su fe en el Evangelio para retroceder a sus viejas costumbres y sus ritos judíos. Por eso era importante recordarles a ellos que estaban a punto de desistir, de voltear atrás, de decir, no, 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 vivir en Cristo y no te sueltes de Cristo por algo inferior. No vuelvas atrás. Como ¿se acuerdan que les conté de la historia de cuando Moisés liberó al pueblo hebreo de Egipto? Eso fue un acto heroico, pero no habían pasado muchos, no muchos días, no muchas semanas, cuando el pueblo ya estaba quejándose, diciendo, ay, Moisés, ojo, la queja es un pecado delante de Dios. Y entonces estaban quejando, ay, Moisés, ¿por qué nos trajiste? ¿Por qué nos libertaste?
¿Por qué nos liberaste de la esclavitud y de nuestro yugo? Estábamos mejor en Egipto comiendo cebollas y todo un montón de vegetales que tú dices, a nadie se le antoja menos de que ya estés muy enfermo comer cebollas, ¿no? Bueno, sé que la cebolla preparada en tacos está bueno, pero a nadie va al refri y agarra solo una cebolla y se la come, ¿cierto? Bueno, sí, bueno, perdóname, perdón, pequé en contra de ti si eres fan de las cebollas y lo haces. Entonces, no te sueltes de Cristo por algo inferior. La analogía o esta ilustración eran cebollas, pero muchos cristianos, no muchos, algunos cristianos han pensado en ir en su vieja vida y decir, es que estábamos mejor antes. Estábamos mejor antes. ¿Y si me voy con mis viejos amantes? ¿Y si me voy a mis viejas prácticas inmorales? Ahí nadie me decía nada. En lugar de venir al Señor todos los días, ¿y si mejor me pierdo en mi fantasía y me pierdo en el mundo? No te sueltes de Cristo por algo inferior. Cualquier cosa o sujeto que te ofrezca este mundo es totalmente inferior a Cristo. La verdadera fe se debe retener. Ya para ir terminando, le voy a pedir a los chicos que me ayuden a tocar el piano para ir terminando. Quiero lanzar estas aplicaciones de todo lo que hemos visto. Cuando estés cansado, aférrate a Cristo. Adhiérete a Cristo, a sus principios, a su marco de bendición. Cuando estés cansado, no recurras a simplemente ensimismarte en redes sociales pensando que ahí vas a encontrar reposo, o en videos, o en la televisión, o en deportes, o pensando que el alcohol te va a dar esa sensación de alivio que tanto esperas después de un día de mucho trabajo. Si estás cansado, dice Cristo, ven a mí y yo te haré descansar. Cuando hayas pecado, no trates de enmendar tu pecado simplemente trayendo obsequios y sin haber tenido un arrepentimiento genuino primeramente. Arrepiéntete, y dice Hechos 3:9 que cuando nos arrepentimos de Cristo vendrán tiempos de alivio. Y tú y yo sabemos, todos hemos pecado. Y si no pecas, estás pecando de mentiroso. Porque todos, por hecho o por omisión, pecamos delante de Dios. Si has pecado, aférrate a Cristo, adhiérete cuando estés sufriendo, porque en este mundo tendremos aflicción. Mis hermanos, venir a Cristo no se va a tratar de un mundo de caramelo, diría Dana Paola. No, sí. Es que no se va a que no te sorprenda el fuego de prueba como algo extraño que ha de venir a tu vida. Pero lo extraño sí sería encontrar a un cristiano alejado de Cristo. Eso sería como raro. Por eso el mundo, cuando lleguen contigo a pedir un consejo, tú tienes que llevarlos a Cristo, no a ti, no a tu experiencia, no a lo que te funcionó, no a tus remedios. Podemos empatizar de cierta manera, pero Cristo es el único que puede entender tu sufrimiento. Yo no, porque la comunicación humana llega a un punto de límite en donde por más que exprese mis emociones, sentimientos, tristezas, el otro jamás va a poder palpar mi dolor. Pero si Cristo es espíritu, Él sí sabe exactamente cómo te sientes. Cuando estés desanimado, aférrate a Cristo. Cuando no entiendas lo que Dios está haciendo en tu vida, pensando, ¿y qué es estos capítulos tan aleatorios de mi vida que me están trayendo mucha confusión? Aférrate a Cristo. Aunque no puedas ver el propósito en medio del fuego,
porque es verdad, Dios tiene un propósito. Diríamos hace rato, estábamos platicando con los líderes en Salmo 119. ¿Qué dice, Eden? Está bien si lo parafraseas, ¿eh? El propósito del sufrimiento. El sufrimiento me hizo bien porque me hizo prestar atención a tus decretos. De otra manera, ¿cómo probaríamos que nuestra fe es genuina si no es a través de la prueba del sufrimiento? Y el propósito del sufrimiento jamás va a ser para destruirnos, sino para construirnos en Cristo. Y entonces pasas esta primera etapa de entender el propósito del sufrimiento para que posteriormente Dios te conceda el privilegio de consolar con el mismo consuelo con el que tú fuiste consolado. Y todo va encajando. Cuando otros te abandonen o abandonen la fe, aférrate a Cristo. Estamos en los últimos tiempos. Muchos apostatarán de su fe, negarán a Cristo. Tú aférrate a Cristo, al Evangelio y a su vida. Mi conclusión es: la fidelidad de Jesús, no la de Moisés, ni la mía, ni la nuestra, es la de Cristo, la clave de la perseverancia. Reconoce quién es Cristo en el universo, considera quién es Cristo en tu vida y aférrate a Cristo, porque Cristo es mejor. Descarga esto en tu semana, en un grupo pequeño, conexión con tus amigos, tú mismo con el Señor, y pregúntate esto: ¿qué cosas están ocupando actualmente mi atención y haciendo que deje de considerar a Jesús? Toma acciones muy específicas. Si es reducir tu tiempo en redes sociales, redúcelo. Si es necesario despertarte 10, 15 minutos antes para poder estar con el Señor, o 10 minutos después. Perdón, si nos regresamos. ¿Qué acciones específicas tendrías que hacer esta semana para poder atender nuevamente al Señor? ¿Sí? Y la pregunta, como a manera de plantilla, ponle restart y ya nos vamos rapidito, no pasa nada, estamos en confianza. Y completa esta frase, como esta plantilla de oración: esta semana voy a considerar más a Jesús en ¿qué cosa? ¿Qué aspecto de tu vida? Porque necesito recordar que Él es ¿qué? En ese aspecto de tu vida. Probablemente esta semana voy a considerar más a Jesús como mi proveedor en la provisión económica, porque necesito recordar que Él es el dueño del oro y la plata, y Él no desampara a sus hijos. Él reviste a los lirios del campo, Él alimenta a las aves del cielo. ¿Cuánto más no va a darle de comer a sus hijos? Tómate un tiempo para poder reflexionar en esto y déjame orar por ti. Cierra tus ojos, te invito a que cierres tus ojos, porque ya no estás solo, ya no estás sola. Ya no tienes por qué enfrentar la vida solo, sola. Ya no tienes que enfrentar el dolor con tus propias fuerzas. Ríndete a Cristo, ven a Él y Él te hará descansar. Cristo es quien te comprende totalmente. Tal vez muchas personas ya te defraudaron, te quedaron mal, pero Cristo nunca. Tal vez personas con las que más confianza tenías cometieron abusos de confianza o de otra clase,
pero Cristo jamás. No resistas en tu corazón y entrégale al Señor esa área en la que necesite gobernar, acceder y transformar. Probablemente ya le has rendido tu vida a Cristo, pero deja de andar de necio, de necia, como un burro sin cabestro, y considera lo que Dios dice en su palabra en lugar de navegar con tu propia prudencia. Y aún en medio de nuestra necedad, Él extiende su amor para limpiar tus heridas, perdonar tus pecados y extender su misericordia cada mañana. Por eso Cristo es mejor. Cristo es mejor que el sexo, que el alcohol, que las drogas, que las personas, que un matrimonio estable. Cristo es mejor que los hijos. Cristo es mejor que la libertad financiera. Cristo es mejor que cualquier cosa que este mundo te pueda ofrecer. Éxito, fortuna, autos, posesiones, renombre, ministerio. Déjate abrazar por el amor de Dios. Déjate abrazar por el amor de Dios. Y vuelve a comenzar en su misericordia. Señor, te ruego por cada uno de los corazones aquí presentes, que tus estatutos, tu palabra, nos traigan esperanza, vivifiquen nuestra alma constantemente. Señor, no hay persona ni líder nacional que pueda traernos la libertad como tú lo hiciste. Por eso, háblale a nuestro corazón y tráenos la libertad que necesitamos. Señor, bendice a tu iglesia porque es tu casa, es tu edificio. Nosotros, Señor, tan solo somos colegas tuyos, colaboradores tuyos, siervos infieles, pero tú nos has tenido por fiel para extender tu reino en medio del reino de las tinieblas. Hay tanta ansiedad, depresión, suicidios que necesitan escuchar que hay esperanza y buenas noticias. Hay hijos que necesitan escuchar que ya no son huérfanos ni que están solos, porque Cristo los toma como hermanos y les da una familia en el Padre. Hay mujeres que necesitan escuchar que su marido es Dios mismo y que su plenitud está en Él. Hay hombres que necesitan escuchar que hay esperanza después de ese valle de sombra de muerte. Señor, úsanos para comunicar esas verdades a nuestro propio corazón, a nuestra familia y a la gente que nos rodea. Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. No a nosotros, sino a ti, Jesucristo, sea toda la gloria en el nombre, sobre todo nombre. Amén y amén.